Cada 9 de diciembre, la Organización de Naciones Unidas recuerda el Día Internacional contra la Corrupción. Es decir, el día de hoy estamos conmemorando, recordando esta fecha. Dice, abro comillas, para destacar los derechos y responsabilidades de todos, incluidos los estados, los funcionarios públicos, los agentes de la ley, los representantes de los medios de comunicación, el sector privado, la sociedad civil, el sector académico, el público y los jóvenes en la lucha contra la corrupción. Es decir, nos involucra absolutamente a todos. Este día que, insistimos, nos recuerda un tema tan importante. Para hablar de aquello, hemos invitado a Mauricio Alarcón, él es director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo, un experto, por cierto, en este tema, tiene cosas y ya ha dicho cosas sobre el particular que vamos a desarrollar un poco más. Y está Alexandra Córdoba, ella es madre de David Romo, desaparecido. Y vaya que tiene una historia que contar de corrupción a propósito de tantos años de frustraciones y de episodios inverosímiles. De eso, sin duda, lo conversaremos en un momento. Mauricio, quisiera empezar contigo. Leía unas declaraciones tuyas, decías, cada dólar que se pierde por corrupción es un dólar que deja de utilizarse para servicios en beneficio de la ciudadanía. Es decir, no estamos hablando de corrupción así en el aire, no estamos hablando de cosas súper concretas que finalmente nos impactan en la vida cotidiana de los seres humanos en general. Bienvenido, buenas tardes. Andrés, un gusto, buenas noches y por supuesto un honor compartir este espacio con Alexandra. Creo que no solo a propósito de hoy, 9 de diciembre, que se conmemora el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción, sino también por el hecho de que el día de mañana, el 10 de diciembre, es un día de especial relevancia para la situación de los derechos humanos. Y es que hay una correlación muy estrecha entre corrupción y el impacto que tiene en los derechos humanos. Y casos como el de David Romo y el calvario y el problema que se ha vivido durante todo este tiempo lo evidencian bastante bien. En ese sentido, como tú ya lo has dicho, para referirme a tu intervención, efectivamente creo que lo que más nos falta es generar una conciencia ciudadana del hecho de que el impacto de la corrupción no es, como muchos creen, en el Estado, entendiendo como el gobierno o como la administración pública, sino que el impacto directo viene con la vida del ciudadano común, con el día a día de todos nosotros, porque cada dólar que además sale de nuestro bolsillo para nutrir las arcas del Estado a través del pago de los impuestos principalmente, que se pierde por corrupción, es un dólar que deja de estar a nuestra disposición, bien sea en servicios públicos, en obras públicas o en una justicia independiente y de calidad que persiga hasta las últimas consecuencias a los responsables de un caso de violación de derechos humanos, por citar el caso que hoy nos convoca a propósito de la presencia de Alexandra. Así es que esa es la conciencia que debemos generar en la ciudadanía. La corrupción impacta en nuestra vida diaria y en nuestros derechos fundamentales. Alexandra, cuéntenos, ¿usted cómo relaciona el episodio de la desaparición lamentable, sin duda, de su hijo con episodios de corrupción? ¿Qué ha pasado durante todos estos años que ni la policía ni la justicia ha logrado dar luces claras sobre el particular? Al contrario, hemos conversado tantas veces sobre el tema y usted ha dicho más bien que estos protagonistas que deberían ser los actores en términos de buscar la verdad, pues más bien han tratado de ocultarla o de modificarla. Cuéntenos esos episodios de corrupción, tal vez lo más destacado que usted quisiera mencionar. Bienvenida, buenas noches. Claro, buenas noches, muchas gracias. Un gusto, Mauricio, estar con ustedes y gracias por la gentil invitación a esta entrevista. Sí, es lamentable que día a día vivimos en todos los ciudadanos procesos de corrupción. La corrupción, como lo decía, no solamente está en el Estado, sino que está en todo el ámbito social, en cada uno de los lugares de estas sociedades, desde la escuela hasta el poder más alto, que es la presidencia, está en todos los lugares. Y es por eso que en el caso de mi hijo, lastimosamente, esta corrupción ha hecho que 8 años, 7 meses después, no haya una respuesta de dónde está, qué pasó y una sanción para todos esos responsables. ¿Por qué? Porque lastimosamente esta supuesta investigación que la hacen es una investigación parcializada que defiende a ese espíritu de cuerpo que hacen todos y cada uno de los actores del Estado ecuatoriano, en el caso de David, como son fiscales, agentes investigadores y a su debido tiempo incluso jueces. Todo esto ha dado a que simplemente esta justicia, los procesos de justicia, de sanción, han sido procesos
instituciones viciadas por la corrupción. Y esa es la respuesta de que en el caso de David exactamente no existe ni siquiera sanción para los responsables de esas omisiones en el caso de la desaparición de mi hijo. No existe sanción para ninguno de los agentes policiales, no existe sanción para ninguno de los fiscales, no existe sanción para ninguno de los jueces e incluso para las altas autoridades que en su momento tuvieron el caso de mi hijo en sus manos. Porque el caso de David estuvo en la máxima autoridad que fue la presidencia y el ministro de gobierno, pero sanción para ellos no ha existido hasta el día de hoy. ¿Por qué todos prefieren mirar hacia otro lado? Entonces, aquí vemos que la corrupción no solamente es el dólar que me cogí o los diezmos que se dan en la asamblea. Esos son los casos que más se notan, a los casos que más van incluso los medios de comunicación. Ciertos medios de comunicación van a esos lugares porque esa noticia de pronto vende más y tapa los otros aspectos de la sociedad, donde hay niñas violadas, donde hay secuestros, donde hay asesinatos, donde hay desapariciones, como en el caso de David. Hay miles de desapariciones, pero todos prefieren callar y no ver hacia ese lado y simplemente generar expectativas ante otros hechos que son también de corrupción, sí, pero son también graves los nuestros, los que se refieren a derechos humanos, a personas, a vidas de personas, de ciudadanos ecuatorianos. Bien, ahora Mauricio, Alexandra elaboró un concepto que me parece importante destacar, que tiene que ver con el espíritu de cuerpo, porque efectivamente en varios ámbitos, estamos hablando de la asamblea, en la justicia, en la policía, siempre surge este bendito espíritu de cuerpo en mala onda, en el sentido de camuflar aquellos episodios que evidentemente podrían complicar la existencia o la actividad que ellos realizan, ¿no? Qué difícil luchar contra eso. No, y es así, Andrés. Uno de los errores más frecuentes que cometemos los ciudadanos es creer que corrupción únicamente se vincula a la pérdida de recursos económicos que están en manos del Estado, pero la mejor definición del fenómeno de la corrupción es el que tenemos en Transparencia Internacional: el abuso de poder para beneficio propio, el abuso de poder para proteger a los amigos, el abuso de poder para la impunidad y la injusticia. Cuando una persona ostenta, bien sea por el mandato que recibe a través del voto de los ciudadanos o por delegación de autoridades en una función pública, algún tipo de poder, pierde de vista que debe regirse por las normas de un Estado de Derecho, por una constitución, por leyes, por reglamentos. Cree que el poder emana de la persona y radica en la persona y muere en la persona. Decide por sí mismo en lugar de decidir sobre la base de derecho. Y en el caso específico de las violaciones de derechos humanos, como el caso de David Romo y otros tantos que tenemos en la historia reciente de nuestro país, es evidente no solo la corrupción del espíritu de cuerpo, de protegerse entre sí a aquellos que han estado involucrados, sino también en el hecho de la manipulación de la justicia generando impunidad. La impunidad es quizá una de las peores formas de corrupción porque lo que genera es un efecto directo en aquellas personas que creen que pueden repetir los mismos actos sin temor a sanción alguna o a sanciones mínimas para después estar gozando incluso de lo mal habido o del producto del abuso de su poder desde la comodidad de su casa. Y en su caso, Alexandra, estamos hablando de una estructura, ¿no? Porque a 8 años involucra a varios gobiernos y parecería que más o menos se manejan en la misma línea. ¿O usted ha encontrado diferencias importantes entre estas administraciones de carácter político, digo? No son la misma línea. Claro que en la época del presidente Correa se nos recibía en el Palacio de Gobierno, pero ¿qué pasaba ahí? No pasaba absolutamente nada. Simplemente la impunidad seguía campeando ahí. Ahora con el presidente Moreno y con el presidente Lazo, simplemente el tema de los desaparecidos está desaparecido de las agendas de cada una de estas personas, de estos gobiernos. Eso es lo que sucede en el caso. Mire que aquí tenemos mecanismos de control y de supervisión para el desempeño de cada uno de los funcionarios, de los servidores públicos, de los operadores de justicia. Pero esos mecanismos simplemente son meras palabras o ha quedado simplemente en meros discursos políticos, meros discursos mediáticos que al final del día no lleva a nada. Y esto también provoca la corrupción cuando esas personas siguen ahí.
Justamente hace 2, 3 días salió en un medio de comunicación un reportaje por el tema de las personas desaparecidas por la falta de especialización que hay. Ante la opinión pública se presentan cada uno de ellos, fiscales, policías, ministros del interior, en fin, fiscales generales, donde dicen que todos están expertos, que todos tienen las diferentes experticias para el tema de personas desaparecidas, que las unidades están dotadas de absolutamente todo, pero eso es mentira en la realidad. Y justamente se dio el testimonio del ex fiscal subrogante Fabián Salazar, donde él manifestaba nuevamente, entre otros tantos, que la Fiscalía no está dotada de personas especializadas capaces de esta investigación en personas desaparecidas. Entonces, esto también no se llama corrupción cuando están dentro de las instituciones, callan. Esa es una gravísima corrupción porque son seres humanos, son vidas de personas que están en manos de estas personas que no están preparadas y es por eso que sigue pasando el tiempo. Eso también es una gravísima corrupción y que luego cuando ya no están en esas entidades, sí salen a decir lo que en realidad es muy grave lo que está sucediendo en nuestro país, más aún cuando el Estado ecuatoriano es parte también de los convenios internacionales en derechos humanos. ¿Y qué está sucediendo aquí? Son una serie de denuncias ante la Comisión Interamericana, ante la Corte Interamericana, porque lastimosamente en nuestro país no nos dan respuesta, ni verdad, ni justicia. Entonces, esta corrupción está campeando en absolutamente todas las instancias. La corrupción, Mauricio, tiene relación estrecha con un enorme poder económico que lo contamina todo. Y entonces uno se pregunta cómo una persona que gana su sueldo normal, modesto, puede combatir la tentación cuando alguien le ofrece pues el triple, el doble, quién sabe cuánto dinero para que ceda ante un episodio de corrupción. ¿Qué herramienta se puede plantear ante eso? La corrupción, Andrés, encuentra su caldo de cultivo perfecto en una sociedad débil en valores, en una sociedad débil en principios de integridad y de ética. La corrupción, además, florece y se fortalece en un espacio en el que las personas no solo normalizan las prácticas corruptas, sino que justifican y están dispuestos a utilizarlas. Mira lo preocupante que es que según las últimas cifras del Latinobarómetro, medidas específicamente en nuestro país, se diga que 1 de cada 4 ecuatorianos, indistintamente de su edad, no solo que ha participado de un acto de corrupción, sino que está dispuesto a participar de un acto de corrupción para acceder a un producto o a un servicio. Eso es gravísimo. Y además, 1 de cada 4 lo manifiesta. Probablemente muchos de los que quedan de estos 3 de cada 4 no lo dicen por temor, pero la tentación siempre va a estar ahí. Por eso es que es vital no solo trabajar contra la corrupción de manera reactiva cuando los hechos ya han tenido lugar e incluso es muy difícil retrotraerlos, sino también impulsar acciones de prevención que muchas veces parten, aunque suene esto a la clásica frase cliché que se dice una y otra vez, desde la educación más básica. No me refiero únicamente a la que se da en los hogares, sino a la que se da en las instituciones educativas. En generaciones anteriores había la educación en valores, la ética, la cívica, que con el pasar de los años lamentablemente se ha perdido. Y una sociedad, un país, una ciudadanía que incluso desconoce sus derechos y libertades fundamentales, insisto, se convierte en el caldo de cultivo perfecto para el crecimiento y el fortalecimiento de la corrupción. No en vano, Ecuador, Andrés, se encuentra por debajo de la media regional y de la media mundial en el índice de percepción de la corrupción y probablemente la situación para el año 2022 no mejore. Voy en un momento a profundizar este aspecto que me parece muy importante, Mauricio. Ahora, Alexandra, claro, a través de más de 8 años de este proceso, va y viene, cambio de jueces, de policías, en fin, toda esta historia, ha habido cosas muy contundentes en términos de la elaboración incluso de una historia que no existía, cómo fraguar documentos y todo esto. ¿Por qué finalmente no ha sido posible sanciones concretas si parecería que habían evidencias, insisto, contundentes? Claro, justamente estos sistemas, como le digo, estos mecanismos de calificación para las actuaciones de fiscales, agentes investigadores, en fin, para los entes
que nos dan supuestamente la justicia no existen. Son meras palabras que quedan en el aire y que no se cumplen. Dentro del caso de David hay incluso falsificación de firmas, hay informes que se fraguaron, hay la actuación del ex general o general ahora todavía Arauz, que se valió de un medio de comunicación para sustentar una teoría del caso de asesinato con incineración donde David supuestamente estaba hecho polvo. Pero ¿qué sucede? Cuando están en plena audiencia ante los tribunales penales, reciben una llamada donde le dicen David Romo está enterrado en el sector de Calderón. Y todos salen a buscarle a David Romo. Piden suspender la audiencia, cosa que los jueces no lo autorizaron porque estaban ahí sustentando una teoría, donde llevaron a una serie de testigos de la cárcel, porque todo se basó en testigos de la cárcel, en psicópatas, en personas que tenían ciertos problemas mentales. Esa fue la teoría de fiscalía y policía. Y para sustentar esto, imagínense que me llevaron al Camal Metropolitano a faenar un cerdo, a partirlo en la mitad, a sacar sus vísceras, a trocearlo en pedazos y luego a incinerarlo. Eso es una corrupción que se dio en la Comisión de la Verdad y Derechos Humanos con los altos funcionarios de la DINASED. ¿Y el Estado qué ha hecho? El Estado simplemente ha mantenido el silencio. Eso no es corrupción. Cuando despilfarraron los dineros públicos, y más que los dineros públicos, la vida de una persona que no sabemos dónde está, el dolor de una familia que no sabe y que desea saber dónde está su hijo. Eso no es corrupción. Aparte de ser corrupción, eso es indolencia. Esa es una gravísima violación a los derechos humanos que va conjuntamente con la corrupción. ¿Y el Estado qué hace? Mire que hasta el día de hoy la Fiscalía no ha hecho ni siquiera un proceso que debería haberlo hecho de oficio en contra de estas personas, porque por estas personas se declaró la nulidad de lo actuado. ¿Quién me devuelve a mí cerca de 3 años de una investigación que fue negligente, por decirlo menos? Claro. Nadie me devuelve eso, y para mí significa mucho 3 años, porque en estos 3 años, si es que se hacía una investigación efectiva, con ética, con profesionalismo, podíamos encontrarlo a mi hijo. Todo eso es corrupción. No solamente los dineros que se cogen por ahí, en diezmos, en cosas que sobreprecio. Esto es corrupción también, por el dinero que han robado para todas estas diligencias, que son más de 4,000 diligencias, pero sobre todo por la familia, por el dolor de una familia y porque es la vida de un ciudadano ecuatoriano. Mauricio, 2 preguntas puntuales. La primera, ¿cómo está Ecuador en relación a los países de la región en este tema de niveles de corrupción? 1. Y 2, el día de hoy el gobierno aprovecha el Día Internacional de la Lucha contra la Corrupción para anunciar formalmente, aunque ya se ha conocido evidentemente esta Comisión Anticorrupción de manera local, ya se anunció que lo que se pretende, entre otras cosas, es una consulta ciudadana que se realizaría entre enero y marzo del próximo año y que servirá para que en el mes de abril el gobierno realice el lanzamiento del documento final de la política pública anticorrupción. ¿Cómo ves ese aspecto? La primera pregunta, Andrés, es fundamental para entender dónde está nuestro país. Y según el último índice de percepción de la corrupción que trabajamos en Transparencia Internacional y que corresponde al año 2020, la cifra es triste porque estamos puntuando 39 sobre 100 puntos posibles y ocupamos la posición 92 entre 180 países. Si comparamos además la evolución que podría verse como un aspecto positivo, la mejora tanto en puntuación como en posicionamiento, no hay mucho que ver cuando países como Uruguay, como Chile y como Costa Rica mantienen niveles mucho más altos por encima de la media regional, comparables con aquellos países que sirven de modelo de integridad y de ética como los países nórdicos, y cuando vemos que América Latina lamentablemente sigue en una situación crítica en la que la ciudadanía percibe que vive en un ambiente corrupto, que la función pública se desarrolla en un ambiente corrupto y que, como lo he mencionado hace un momento, hasta justifica participar de manera directa en actos de corrupción. En ese sentido, y anclo a la segunda pregunta que tú decías, es fundamental que tanto para trabajar por prevenir como para reaccionar contra la corrupción, partamos de algo elemental, que es la independencia
de los actores que trabajen en este tema. Claro. Si creamos, como ya nos han tenido acostumbrados en ocasiones anteriores, un grupo de amigos a manera de mesa de concertación o a manera de mesa interinstitucional o de coordinación de autoridades que incluso están siendo cuestionadas en el ejercicio de su cargo, difícilmente vamos a trabajar para combatir este mal. No se diga además si este tipo de reuniones, de creación de comisiones o de mesas parten por dos violaciones, diría yo, a la integridad. La primera, la falta de palabra de un candidato que que no cumple aquello que ofreció una vez en el poder. Recordemos que el señor Lasso ofreció la creación de una comisión interinstitucional internacional con apoyo de Naciones Unidas y de la OEA para perseguir a los corruptos y recuperar los recursos que se han perdido por corrupción. Y lo que nos plantea ahora es una comisión de instituciones nacionales que además, en otro acto de poca integridad, se roba o se toma el nombre de la Comisión Nacional Anticorrupción, que es la de una agrupación ciudadana. Mire el comunicado que han sacado los colegas de la CNA, de la Comisión Nacional Anticorrupción, reclamando hasta por la apropiación de un nombre que desde hace varios años, como sabemos, ha sido utilizado por este grupo de sociedad civil. Así es que lo principal en este caso es partir de trabajar con la ciudadanía. Muy bien si es que el gobierno nacional tiene buenos elementos o personas con capacidad y con experiencia en el tema de la lucha contra la corrupción, pero una política pública, planes, programas y actividades concretas para prevenir y luchar contra la corrupción no pueden ni deben venir de la autosuficiencia de un funcionario público, sino que tienen que activarse a través de procesos de co-creación con la ciudadanía y con los actores que, por ejemplo, como Alexandra Córdoba, conocen perfectamente bien dónde están las falencias y dónde tenemos que trabajar para corregirlas. Alexandra, y después de tantos años de frustraciones a propósito de este proceso del que hemos hablado, de impotencia, me imagino, de indignación, en fin, es normal que surja el desaliento. ¿Cómo se siente usted? ¿Qué piensa hacer frente al caso que usted lleva adelante y con todos estos episodios de corrupción? Claro, día a día uno sufre de este desaliento de ver cómo las instituciones, las máximas autoridades, cuando uno se va a decirles lo que está sucediendo y que actúen en base a sus funciones, simplemente le dicen, no puedo hacer nada, Alexandra. Eso es algo que a uno le desalienta. ¿Cómo puede ser la máxima autoridad de una institución que me salga con esa respuesta de que no puede hacer nada? Por ejemplo, Entonces, ¿quién, Alexandra, se anima a contarnos? Claro, estuve hace poco en el Consejo de la Judicatura, pidiendo, detallándole todo lo que ha sucedido. Y la respuesta fue, lo siento, no puedo hacer nada. ¿Pero quién? ¿Quién le dijo eso? No recuerdo el nombre de la persona, es un asesor de... Ah, ya. De alguno de los miembros del consejo. Sí, así quisiera decirle ahorita, no me recuerdo el nombre, pero esa fue la respuesta. Entonces, ¿para qué están ahí? ¿Cuál es su deber? El deber es el de proteger a los ciudadanos, el de hacer respetar los derechos, las leyes, de calificar a esos funcionarios que no tienen conocimiento de absolutamente nada. Y sí, se necesita independencia de funciones, independencia de poderes, pero creo que para combatir esta corrupción también se debe empezar desde las bases que son los ciudadanos, las personas, desde los niños, desde las aulas, la sociedad entera, porque si desde las aulas empezamos con estos pequeños actos de corrupción, sin ninguna pauta de moral, de honradez, simplemente estamos creando ciudadanos que luego, cuando estén en un puesto público, van a continuar con eso y mucho más. Y la prueba es cómo están sucediendo las cosas. También nos falta mecanismos para que el penalizar de forma más drástica estas actuaciones de estos funcionarios en cuanto a la corrupción, porque no puede ser que hacen las denuncias, están un par de meses en el mayor de los casos o les ponen grillete y luego todo queda en la impunidad. Entonces, ¿dónde queda el derecho de los ciudadanos? ¿Dónde quedamos nosotros? ¿Dónde queda la valentía de las personas para denunciar? Y eso es lo que nos falta también como sociedad, generar espacios de confiabilidad para que las personas puedan denunciar esos actos de corrupción que impiden encontrar a personas desaparecidas, que impiden sancionar a violadores, que impiden sancionar a delincuentes, a asesinos. Eso es lo que impide este sistema que simplemente
corrompe e intimida a los ciudadanos que sí quieren actuar de una manera justa en este país. Finalmente, Mauricio, debemos creer aquella frase que con alguna frecuencia se escucha de que los buenos somos más. Yo creo que los buenos somos más, Andrés, definitivamente, pero mientras no demos un paso adelante y decidamos unir esfuerzos y trabajar contra la corrupción y trabajar para promover la integridad y la transparencia, seguirán ganando los otros. Por ello es que es fundamental no quedarnos cruzados de brazos, no dejar que todo venga por parte del Estado y de los funcionarios públicos, vencer el miedo a denunciar, levantar la voz y tener actos de valentía como los que desde la ciudadanía hemos aplaudido en este caso de Alexandra Córdoba y de otros tantos ciudadanos cuyos derechos fundamentales han sido violados de la manera más burda y que levantan la voz y dicen esto es lo que está sucediendo y hay que ponerle un alto. Deberíamos no solo aplaudir y dar palmaditas en la espalda, sino hacer equipo, seguir trabajando para vencer esa institucionalidad débil, para seguir venciendo a esos funcionarios públicos que, como ya lo ha dicho Alexandra, ponen como excusa que nada pueden hacer cuando es su deber garantizar derechos y aplicar de manera clara y precisa la Constitución y la ley en beneficio de todos. Los buenos somos más, pero si no actuamos conjuntamente y no actuamos ya, definitivamente vamos a perder la batalla contra aquellos que, siendo pocos, son corruptos, se organizan y actúan de la mejor manera para vernos la cara a todos los demás. Por eso considero tan valioso este tipo de paneles, porque nos dan reflexiones importantes y testimonios sin duda vitales para comprender lo que significa el alcance que tiene la corrupción y el daño que puede hacerle a una familia, a una sociedad, a una comunidad. Así es que gracias por haber participado en este espacio. Sin duda seguiremos en la misma línea haciendo permanentes denuncias a propósito de presuntas violaciones a los derechos humanos y evidentemente también denunciando episodios de corrupción. Gracias a Alexandra Córdoba, madre de David Romo, desaparecido, y Mauricio Alarcón, director ejecutivo de la Fundación Ciudadanía y Desarrollo. Que tengan una buena noche. Gracias, Andrés, una buena noche y un gusto haber estado acá con Alexandra. Gracias, una buena noche y mucho gusto. Gracias, igualmente a ustedes por haber participado.